Hola, soy Gera, y hoy quiero llevarte conmigo a un viaje muy personal. Un viaje que me enseñó más sobre dinero, dignidad y finanzas de lo que nunca imaginé. Decidí hacer un experimento extremo. Vivir un mes con el salario mínimo en India y otro mes con el salario mínimo en Canadá. Dos países completamente distintos, dos realidades económicas que parecen no tener nada en común, pero que en el fondo me dejaron la misma gran pregunta. ¿Se puede vivir con dignidad ganando el salario mínimo? Quiero que escuches mi experiencia, mis anécdotas, los momentos duros y también los aprendizajes. Esto no es un simple análisis de cifras, es un recorrido contado en primera persona con sudor, con frustración, con momentos de risa y también con esas reflexiones que se te clavan en la piel cuando tienes que contar cada moneda para sobrevivir. Cuando llegué a India, lo primero que hice fue investigar el salario mínimo India 2025. Descubrí que en promedio estaba entre 12,000 y 15,000 rupias al mes, dependiendo del estado y el tipo de trabajo, es decir, entre 145 y 180 dólares al mes. Imagina vivir con esa cantidad en una ciudad grande como Nueva Delhi o Bangalore. Lo primero que tuve que enfrentar fue el alquiler. Encontrar un lugar donde vivir con ese dinero fue como una batalla. Terminé en una pequeña habitación de unos 12 metros cuadrados, paredes agrietadas, un ventilador en el techo que parecía que se caía en cualquier momento, y un baño compartido con otras 3 personas. El costo, unas 5,000 rupias, aproximadamente 65 dólares. Eso ya se llevaba casi un tercio de mi salario mensual. No había lujo, pero en ese momento entendí que la dignidad no siempre viene de las paredes que te rodean, sino de la capacidad de adaptarte. La comida fue el segundo desafío, pero también la salvación. En India descubrí que con poco se puede comer bastante. Con 100 rupias, poco más de $1, podía sentarme a disfrutar de un thali con arroz, lentejas, verduras, pan, naan y un curry picante que me hacía sudar. Pero eso era lo básico. Si quería algo más occidental, el presupuesto se desmoronaba. Una anécdota que nunca olvido fue el día en que decidí darme un lujo y pedí una pizza en Domino S. Me costó 500 rupias, 5 dólares. Puede parecer poco, pero en mi realidad india eso equivalía a 4 días completos de comida callejera. Esa pizza me supo a lujo, pero también a culpa, porque entendí que en India, con el salario mínimo, los caprichos son privilegios que la mayoría no se puede permitir. Moverme en India fue otra historia. El metro de Nueva Delhi es barato, moderno y eficiente, con tarifas de entre 20 y 60 rupias por viaje, menos de $1. Pero los tuk-tuks, con su caos y su picardía para cobrar de más, fueron una prueba constante. Recuerdo un día que un conductor me quiso cobrar 300 rupias por un trayecto que normalmente costaba 80. Esa sensación de estar regateando por unos centavos cuando sabes que cada rupia cuenta fue una mezcla de impotencia y aprendizaje. Llegué a caminar largas distancias solo para ahorrar dinero, y cada paso me hacía reflexionar en cómo millones de personas viven así día tras día sin otra opción. La conclusión de ese mes en India fue clara. Con el salario mínimo sobrevives, pero no vives. Cubres lo básico, un techo, comida sencilla, transporte limitado, pero no hay margen para ahorrar, no hay margen para invertir, no hay espacio para soñar con un futuro financiero mejor. Lo que me sostuvo en ese tiempo fue ver cómo la gente encontraba dignidad no en la billetera, sino en la familia, en la espiritualidad, en la comunidad. Aprendí que la riqueza no siempre se mide en dólares o rupias, sino en resiliencia. Después de esa experiencia llegué a Canadá, y ahí el contraste fue brutal. El salario mínimo Canadá 2025 es de unos 16,65 dólares canadienses la hora, lo que al mes equivale a unos 2,400 CAD antes de impuestos, y alrededor de 1,800 CAD netos, aproximadamente 1,350 dólares estadounidenses. Al escucharlo por primera vez pensé, esto es mucho dinero comparado con India.
Pero pronto descubrí que en Canadá el costo de vida te hace sentir que el dinero se escapa entre los dedos. El alquiler fue el primer choque. En ciudades como Toronto o Vancouver, un pequeño estudio cuesta entre 1,900 y 1,500 CAD. Eso es prácticamente todo el salario mínimo de un mes. Yo tuve que conformarme con un cuarto compartido en las afueras de Toronto que me costó 850 CAD. Aunque era más cómodo que mi habitación en India, la ironía es que sentía que pagaba mucho más y seguía sin tener privacidad. En ese momento me di cuenta de que ganar más no siempre significa vivir mejor. La comida en Canadá me mostró otra cara del salario mínimo. En un país desarrollado tienes variedad y calidad, pero todo cuesta caro. Un café en Starbucks, 3 CAD. Un combo de comida rápida, 12 CAD. Una compra semanal en el supermercado, 100 CAD o más. Recuerdo un día en el que quise revivir mis días en India y preparé un curry. En India, los ingredientes costaban $2. En Canadá pagué casi 20. El mismo plato, el mismo sabor, pero un valor económico completamente distinto. Fue un golpe de realidad. Aquí todo es más caro, y el salario mínimo, aunque más alto, también se va más rápido. El transporte en Canadá fue otra prueba. El pase mensual en Toronto cuesta 156 GD. Eso es 10 veces lo que gasté en transporte en India. Es verdad, el metro y los buses funcionan de maravilla. Son limpios y seguros, pero al final también representaban un gasto que sentía como un peso constante. Una vez me quedé sin saldo en la tarjeta y decidí caminar 5 kilómetros para ahorrar $3. En ese momento pensé, si yo, que estoy haciendo un experimento, me siento así, ¿cómo será para quien realmente vive toda su vida con el salario mínimo? Lo que sí descubrí en Canadá es que existe una luz al final del túnel, la posibilidad de ahorrar e invertir. Aunque el costo de vida es alto, si eres disciplinado puedes guardar una pequeña parte, abrir una cuenta de inversión, poner tu dinero en fondos indexados o empezar un plan de retiro. En India eso era impensable con el salario mínimo. En Canadá no es fácil, pero es posible. Esa diferencia marca el rumbo de tu futuro. Después de vivir estas dos realidades, mi comparación es clara. En India, el alquiler es barato pero precario. La comida es accesible pero limitada. El transporte es caótico pero económico. Y la inversión es un sueño lejano. En Canadá, el alquiler es caro, la comida también. El transporte es costoso. Pero hay un sistema que te permite pensar en el futuro, crecer y mejorar tu calidad de vida si sabes administrar. Concluí que se vive mejor en Canadá con el salario mínimo, pero no porque sobre el dinero, sino porque existen estructuras y oportunidades que, si las aprovechas, pueden transformar tu vida. Y aquí quiero hacer un cierre especial para ti que estás viendo este video. Porque al final, este experimento no solo se trató de comparar India y Canadá, sino de entender algo mucho más profundo, que el salario mínimo no define tu dignidad. La dignidad está en cómo enfrentas los desafíos, en cómo administras tus recursos, en cómo encuentras fuerza incluso cuando parece que no alcanza. Sí, en India sobrevives con poco y en Canadá sobrevives con más, pero en ambos lugares entendí que la clave es la educación financiera, la disciplina y la visión a largo plazo. El dinero cambia de valor dependiendo del país, pero la actitud con la que lo enfrentas depende solo de ti. Y ahora te quiero preguntar directamente, ¿crees que en tu país se puede vivir con dignidad con el salario mínimo? ¿Qué preferirías? ¿Vivir en un lugar como India con pocos gastos pero sin oportunidades de inversión? ¿O en Canadá con más ingresos pero también con más presión económica? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leerte y quiero que este canal sea un espacio donde compartamos experiencias reales. Este viaje me dejó una última enseñanza poderosa que quiero regalarte. El salario mínimo no siempre alcanza, pero tu mentalidad financiera puede multiplicar cualquier ingreso. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo usas, cómo lo inviertes y qué decisiones tomas cada día. Ese es el verdadero secreto de la dignidad económica. Y si llegaste hasta aquí,
quiero que te quedes con esta reflexión. El dinero puede ser escaso, el salario mínimo puede ser injusto, pero la educación financiera es ilimitada. Así que si este video te inspiró, suscríbete, compártelo y déjame un comentario. Porque al final, más allá de India o Canadá, la verdadera inversión que podemos hacer es en conocimiento. Y ese, amigos, es el único capital que nadie te puede quitar.